Durante años, muchas personas han intentado ahorrar sin éxito. Hacen presupuestos, anotan sus gastos, se prometen empezar el próximo mes, pero una y otra vez algo se interpone. Un imprevisto, una tentación, una pequeña compra que parece inofensiva. Y al final, el resultado se repite, el dinero se va, sin saber exactamente cómo. Durante mucho tiempo se creyó que el problema era la falta de control, que bastaba con disciplina, con eliminar gastos innecesarios o con usar una aplicación para organizar las finanzas. Pero el tiempo ha demostrado que eso no es del todo cierto, porque incluso las personas más organizadas caen en el mismo patrón. No por descuido financiero, sino por una razón mucho más profunda. El dinero se usa para calmar emociones. Ese es el error silencioso que arruina los ahorros cada mes. No los grandes lujos, no las malas inversiones, sino las decisiones pequeñas movidas por sentimientos invisibles. Cada dólar que se escapa sin pensar suele tener detrás una emoción no resuelta. Culpa, ansiedad, miedo, comparación o soledad. La mayoría de la gente cree que gasta porque quiere, pero en realidad muchas veces gasta porque necesita sentir algo. El dinero se convierte en una forma de alivio, una manera rápida de compensar el cansancio, de llenar el vacío, de premiarse por todo lo que soporta. Y aunque parece inofensivo, solo fueron $20, ese pequeño gesto se repite hasta formar un hábito, un patrón que, con el tiempo, destruye cualquier intento de estabilidad. Hay quienes gastan para sentirse libres después de semanas de presión. Otros lo hacen para sentirse merecedores, como si una compra les devolviera el valor que el mundo les niega. Algunos gastan para no pensar, para distraerse del ruido interior. Y otros lo hacen por comparación, porque el reflejo de los demás les recuerda lo que aún no tienen. En todos los casos, el dinero no se usa para vivir mejor, sino para sentirse un poco menos mal. Es un mecanismo invisible, pero poderoso. Cuando el dinero se convierte en una anestesia emocional, el ahorro deja de tener sentido, porque no se puede guardar lo que se usa para calmar el dolor. Por eso tantos planes financieros fracasan. No es que falte método, falta comprensión. No se trata de no gastar, sino de entender que está intentando cubrir ese gasto. El dinero refleja el estado emocional de una persona más de lo que refleja su nivel de ingresos. Cuando la mente está en calma, el dinero se administra con claridad. Pero cuando la emoción domina, el dinero obedece al impulso. Por eso, al final del mes, no se trata solo de números, se trata de patrones emocionales. Y lo más peligroso de todo es que este error es silencioso. Nadie lo nota a simple vista. No aparece en los extractos bancarios ni en las hojas de cálculo. Se esconde detrás de frases como «me lo merezco», «fue un gusto pequeño» o «solo por esta vez». Cada una de esas frases parece inofensiva, pero juntas construyen un ciclo. Un ciclo donde el dinero se va tratando de llenar vacíos que nunca se llenan con cosas. Ese ciclo tiene una característica cruel. El alivio dura minutos, pero la culpa dura días. Después de gastar, el cerebro libera una pequeña dosis de dopamina, una sensación breve de satisfacción. Pero cuando el efecto pasa, aparece la incomodidad. El peso del gasto se transforma en culpa, y esa culpa con el tiempo genera más ansiedad. Entonces se repite el proceso. Se gasta para aliviar la culpa del gasto anterior. Así se forma el bucle. Romperlo no depende de más control, sino de más conciencia, porque la fuerza de voluntad se agota, pero la comprensión transforma. Una persona puede resistir un impulso una o dos veces, pero si no entiende lo que lo provoca, tarde o temprano volverá a caer. El dinero se maneja con números, sí, pero también con emociones que deben ser observadas, no negadas. Cada vez que una persona siente la necesidad de gastar sin razón, debería detenerse un momento y preguntarse, ¿qué estoy tratando de calmar? Esa pregunta, tan simple, tiene el poder de romper el ciclo. Porque al ponerle nombre a la emoción, el cerebro deja de actuar en automático. El gasto deja de ser un reflejo y se convierte en una decisión. Ahorrar no es acumular dinero, es recuperar control. Es recuperar el poder de decidir desde la claridad, no desde la carencia emocional. Por eso el verdadero cambio no comienza en la cuenta bancaria, sino en la mente. Empieza cuando entendemos que no necesitamos comprar algo para sentirnos bien, sino resolver lo que nos hace sentir vacíos. El error silencioso que arruina los ahorros no es financiero, es emocional.
Es vivir con la idea de que el dinero puede llenar lo que en realidad necesita: descanso, amor propio o propósito. Mientras se siga usando el dinero para reparar el ánimo, el ahorro será una lucha perdida. Por eso, quienes logran mantener estabilidad económica no son necesariamente los que ganan más, sino los que aprendieron a observar lo que sienten antes de abrir la cartera. Los que entendieron que no todo deseo merece una transacción. Que hay emociones que se atienden con silencio, con descanso o con tiempo, no con dinero. El ahorro verdadero nace cuando el dinero deja de ser una extensión de la emoción y se convierte en una herramienta de equilibrio, cuando cada dólar tiene un propósito claro y no una función emocional. Y eso solo ocurre cuando se aprende a tolerar el vacío sin llenarlo de inmediato. A veces, ahorrar no se trata de saber qué hacer con el dinero, sino de aprender a quedarse quieto frente a la incomodidad. Resistir el impulso de llenar el momento con una compra. En esa quietud se desarrolla una habilidad que vale más que cualquier plan financiero: la capacidad de diferenciar entre lo que se necesita y lo que simplemente calma. Porque la mente confundida compra alivio, la mente clara compra propósito, y solo cuando el dinero se usa para construir, no para evadir, el ahorro se convierte en algo natural. Con el tiempo, quienes cambian su relación emocional con el dinero descubren algo inesperado: el ahorro empieza a fluir solo, sin castigos, sin listas de prohibiciones. Porque cuando el gasto deja de ser un anestésico, el dinero deja de escapar, y la mente, en lugar de buscar alivio, empieza a buscar equilibrio. Esa es la verdadera transformación. El ahorro no se trata de tener más, sino de necesitar menos. No porque la vida se vuelva austera, sino porque el bienestar deja de depender de cosas que se compran. Y cuando el bienestar se construye desde dentro, el dinero deja de ser un refugio y se convierte en un recurso. Ahorrar, en su forma más profunda, es un acto de autoconocimiento. Es entender que cada dólar guardado no solo representa futuro, sino también madurez emocional. Es la prueba silenciosa de que ya no se necesita gastar para sentirse completo. Y cuando una persona llega a ese punto, algo cambia para siempre. El dinero deja de ser una fuente de culpa o ansiedad y se convierte en una fuente de paz, porque ya no se escapa tratando de reparar emociones rotas, sino que se usa para sostener decisiones conscientes. Al final, el error silencioso que arruina los ahorros no está en el mundo financiero, sino en el emocional. Se corrige no con más reglas, sino con más comprensión. Y esa comprensión empieza cuando uno se atreve a mirar el porqué de cada gasto. Porque detrás de cada dólar que se va sin razón hay una historia no contada. Y detrás de cada dólar que se queda hay un acto de conciencia. Ahorrar, en el fondo, no es un acto financiero, sino emocional. Es la capacidad de diferenciar entre lo que se desea y lo que realmente se necesita. Cuando una persona comprende eso, el dinero deja de escaparse sin razón y empieza a reflejar equilibrio interior. El dinero siempre cuenta una historia. Cuando hay calma, fluye. Cuando hay vacío, se esconde en los lugares donde intentamos llenar lo que no se compra. Para entender mejor cómo esos patrones invisibles sabotean el crecimiento financiero, existe una reflexión que continúa este camino. Está justo aquí. Estás cometiendo 5 errores que te mantienen pobre y no lo sabes.